Muchísimas gracias, señor director. Doctor Madrigal, muchas gracias. Muchas gracias a todos y en particular quiero agradecer al Comité Científico de la reunión por haberme otorgado la cátedra, habiendo tantas otras gentes que, por supuesto, la merecían antes que yo y definitivamente. Les quiero platicar de algo que ha sido, cuando le dicen a uno que le va a tocar una cosa de estas de hablar, uno tiene que parar y decir, híjole, hay que ordenar lo que he hecho en los últimos 35 años de investigación y de repente uno se pone a mirar para atrás y tiene que escoger una. El nombre de la cátedra es de la neurofisiología de la salud mental, fundamentalmente porque mi formación es de neurofisiólogo y de neurofisiólogo de dar toques, de estimular el sistema nervioso. Luego van a ver la próxima, por favor. ¿Cómo le hago para cambiarle? La siguiente, por favor. Bueno, esta es una foto que a mí me gusta mucho del doctor de la Fuente, porque como dirían los psicoanalistas, está llena de símbolos. Y sobre todo, como lo conocimos, adusto, muy perspicaz esa mirada. En este caso sí miró a la cámara, normalmente tenía una mirada al infinito. Pero, por ejemplo, dato, ¿no? En la corbata lleva timones. O sea, era ni más ni menos que el capitán del barco. Ahí se las dejo de tarea. Sigo sin poder cambiarle. Bueno, se trata de la conciencia. Y vamos a ver que esta maravilla de la conciencia evoluciona ontogénicamente con uno mismo desde... Este es Matías, y este es Matías cuando tenía 9 meses. 9 meses y unos días. Y ahí andaba yo cachándolo para hacer esta fotografía. Ese día se asomó al espejo y se dio cuenta que el monito del espejo era él. Y eso se llama autoconciencia. Y es un proceso. Nadie nace con este proceso ya puesto. Tiene que evolucionar y tiene que pasar. Dicen que las niñas nos ganan en unas semanas, 1 o 2, para el experimento del espejo. Y se trata de esto, de ver cómo nosotros... Le hablo a los dos. Entre los dos. Ok. Se trata de ver exactamente cómo nos percatamos, tanto de nosotros mismos como del entorno. Y en este ambiente justo es en el ambiente en el que entra un mecanismo, la próxima, se las voy a pedir mejor porque esto no jala. Si es, entra un mecanismo que es un mecanismo de autodefensa. Es el mecanismo por el cual fisiológicamente y además evolutivamente nos preservamos como individuos. Y es un mecanismo de alarma. Ese mecanismo de alarma, cuando empieza a funcionar, quiere decir que tenemos un daño. Un daño interno o un daño externo. El daño interno es adentro de nuestro cuerpo y el daño externo es pues, cualquier golpe, cualquier aumento. Y
No voy a hacer toda la historia, pero tenemos todo un aparato con sensores perfectamente determinados para al menos 3 tipos de dolor. El químico, que sensa pH muy por arriba del neutro y muy por abajo del neutro. Calor, que tiene que ver con más o menos 49 o 50 grados, que es la temperatura en la que las proteínas se empiezan a desintegrar, y por debajo de 5 grados, lo mismo. Pues, termonocicepción, quimionocicepción y por último, un sistema que se encarga de la presión, el daño por presión, y es mecanonocicepción. Y tenemos toda esta fuente de detección de daño, por lo tanto, empieza a caerse el mito de que hay 5 sentidos. Ya tenemos uno otro, que es el de la orientación, y tendríamos uno otro, que es el de la preservación por el dolor. Bueno, parte del asunto aquí es, son modelos, o necesitamos modelos para poder estudiar cómo funciona íntimamente el dolor. Esto me lo pregunté hace muchos años y había, esta es la que, a ver si no hay una anterior a esta, por favor. Sí, y otra anterior, es que se saltaron muchos. ¿Otra? No, anterior, para atrás, para atrás. La que sigue de esta. No. Para adelante, la que sigue, la que sigue. Ok. Nos dimos cuenta que había un síndrome, por suerte muy, muy raro, síndrome de Lesch-Nyhan, que lo descubrieron modernamente los doctores Lesch y Nyhan en 1964, pero que ya hay desde 1267 hay un relato de Voragine que lo relata y evidentemente no podía pasar desapercibido este síndrome. ¿Por qué? Porque son individuos que se automutilan. Entonces es demasiado fuerte que alguien se coma los dedos, se coma los labios, se coma la lengua. Bueno, no les voy a platicar el origen del síndrome completo. Bueno, el origen es la deficiencia congénita de una enzima que es un trabalenguas, la hipoxantin-guanin fosforibosiltransferasa. ¿Y para qué sirve esta enzima? Para liberarnos de las bases púricas y las bases pirimídicas, o sea, del metabolismo de las proteínas. Y entonces estos niños nacen normales, se ven normales, pero cuando los empiezan a lactar y les empiezan a dar carne, jantinas, entonces empiezan a desarrollar el síndrome y entonces empiezan a automutilarse. Entonces yo decía, bueno, para que se automutilen deben de no tener dolor, porque como dicen allí en mi pueblo, no hay borracho que coma fuego. Y entonces, pues nadie se puede autofagear, comer, sin que le duela. Y entonces en ese momento, en el 98, yo tenía 2 alumnas y les dije, vamos a hacer una locura. Este es el trabajo que más me gusta que he hecho en la vida, porque es un trabajo teórico. Y vamos a estudiar a dónde está y vamos a proponer una nueva hipótesis para la autofagia de estos pacientes. Lo publicamos en Medical Hypothesis, una revista inglesa muy reputada, y es muy interesante. No debe haber resultados en estas publicaciones, es plantear una hipótesis con base en una serie de cosas y una hipótesis nueva. Y lo que planteamos aquí es que la mutilación del Lesch-Nyhan, que no hasta la fecha todavía hay mucho por ver, pues era un problema de conciencia corporal, de saber si yo soy yo, así como Matías
se estaba viendo en el espejo y darse cuenta que sí es él. Entonces aquí el planteamiento es, no, yo no soy yo, o hasta dónde soy yo. La próxima. Bueno, buscando en la literatura, un médico argentino, La Poncina, tenía un caso reportado, son muy raros realmente, y este es el caso. Se automutilan totalmente, les tienen que sacar los dientes para que no se coman. Esto que le queda aquí es un pedazo de labio, se comen los dedos, etc. La próxima. Y generamos entonces un modelo matemático muy simple para tratar de explicar esto. ¿Se acuerdan de los teoremas de Venn y Euler de la secundaria? Pues dije, ahí está el asunto. Este es un universo. Y este es un universo que se llama el cuerpo real, o sea, mi cuerpo, con 5 dedos en una mano, 5 en otro. Y esto es el cuerpo genético. El cuerpo genético está en el cerebro. Y ese es la información genética que tenemos y que normalmente, en un individuo normal, la información genética del cuerpo que tienes con el cuerpo real es una correspondencia biunívoca. Y entonces no hay ningún problema. Yo soy yo, mi dedo índice de la mano izquierda está aquí, lo veo, pero sé que lo estoy moviendo acá atrás y no lo veo. Bueno, ¿cuál es el problema? Cuando el cuerpo real, por ejemplo, se amputa. Y entonces ya no está la mano. Pero el cuerpo genético dice, ahí está, no te la he quitado. Y entonces, ¿qué sucede? La presencia de un miembro fantasma. O lo otro. El cuerpo genético, por alguna razón, está amputado. Y sí hay cuerpo real. Y entonces, hay algunos padecimientos psiquiátricos que presentan un síntoma que se llama anosognosia. Y que es, oiga doctor, este brazo que tengo aquí no es mío. No, ¿cómo no? Ahí está, míralo, está pegado. Sí, pero no es mío. Ahí está pegado y me molesta mucho. Y muchos de estos pacientes, ¿qué creen que hacen? Se lo amputan. A mí me tocó en el Fray Bernardino, cuando era estudiante, ver a un individuo de estos que estaba amputado, metió la mano a las vías del tren cuando pasó el tren. Y entonces ya había correspondencia. Duro, ¿no? Sí, parece perogrullo el asunto, pero ahora vamos a tratar de, con modelos animales y con lo que sabemos, de ver si esto jala o no jala. La próxima. Bueno, en eso estábamos cuando nos dimos cuenta que estas ratitas, si se les corta el nervio de una pata, desarrollan genéticamente una conducta que es automutilarse, comerse las uñas, comerse los dedos de las patas y llegarse a comer la pata completa. Eso es una conducta genética, la hacen todas las ratas. Y entonces había algunas sugerencias de que si nosotros estimulábamos ciertas áreas del cerebro, como las medial del cerebro anterior, podíamos, no, la anterior todavía no, la próxima, podíamos estimular eléctricamente el haz del cíngulo y ver si podíamos precipitar o aumentar esta autotomía y en animales a los cuales les inflamábamos las patas, o sea, animales con dolor, y ver si esto les aumentaba el dolor. Entonces ahí ya hubo un problema muy grande porque en el campo del dolor, cualquier cosa que aumente el dolor no te la publican. Ups. Y en ese momento era una revista acababa de salir, de hecho, el European Journal of Pain, y Lindblad era su editor y era alguien durísimo. Y entonces nosotros propusimos este trabajo y nos tardamos casi 3 años en publicarlo, después de idas y venidas. Pero, ¿qué resultó de este trabajo? Algo muy interesante. La próxima. Resultó que si
nosotros le poníamos una inflamación en las patas a las ratitas, les poníamos carragenina que les inflama las patas. Bueno, las patas le ponemos carragenina en este punto, se les inflama a los 30 minutos y a las 24 horas se les inflama mucho y luego cae. Se produce una inflamación experimental. Si esa rata nada más la dejábamos así, bueno, nosotros teníamos un índice de autolesión, 4 grados de autolesión, y las ratitas, si no les hacíamos nada, se lesionaban 1. Si las estimulábamos por 10 minutos antes de poner la carragenina, se lesionaban mucho más. Si las estimulábamos 2 horas, se lesionaban mucho más. Y si les poníamos la estimulación al mismo tiempo que la carragenina, se potenciaba brutalmente. Entonces, esto lo que nos dijo es, hay un sitio, de hecho, es una vía que va al cíngulo, que cuando tú la estimulas con la qualia adecuada, hace que te duela mucho. La próxima. Y pues eso fue un argumento muy fuerte para que sí lo publicaran. Ese es un artículo que además tiene muchas citas, porque siempre se trata de quitar el dolor, pero aquí lo que se pensó es, vamos a ver por qué se puede o por qué aumenta el dolor, para ver cuál es el mecanismo y poder entonces quitarlo. Bueno, este es un trabajo de Wall que también es decimonónico, a donde él hace esta denervación que les comentaba y genéticamente, y hay puntos, se puede ver este punto, y él le denominó a este efecto, muy chistoso, anestesia dolorosa. Todo el mundo le dijo, oye Pat, ¿estás loco o qué? O está anestesiado o te duele. Y dice, pues sí, es que está anestesiado porque el nervio está cortado, no debería de dolerle. Sin embargo, tiene síntomas de que le duele. De hecho, se llamó a este efecto el apéndice insensato. Qué maravilla, casi poético. O sea, esta mano que insensatamente tengo y me duele, que es lo que les pasa a los que tienen anosognosia. Fíjense cómo empieza a caer el Tetrix del asunto. La próxima. Bueno, volviendo a lo mismo, encontramos en la literatura que había 2 núcleos en el tálamo que su estimulación iba al cíngulo anterior, era de aminoácidos excitadores, era una vía de aminoácidos excitadores y era monosináptica. Y entonces nos pusimos a estimular estos sitios del tálamo. Esta fue la tesis de Edgar en ese momento. La próxima. Y fue muy chistoso porque la hipótesis pues era esa. Si está el tálamo y tiene estimulación proalgésica, nos va a aumentar el daño en los animales. Y en cambio, por el otro lado, también descubrimos que había el área tegmental ventral, acá atrás, dopaminérgica, y que también había este cingulum bundle, esta vía dopaminérgica también monosináptica y que también llegaba al cíngulo anterior. Las dos llegan al cíngulo anterior, nada más que esta es inhibitoria por ser dopaminérgica. Entonces, la hipótesis era, si estimulamos la inhibitoria, se le va a quitar el dolor. Si estimulamos la excitadora, se va a tener más dolor. Y entonces decidimos tratar de estimular el anterior medial del tálamo y el medial dorsal. La próxima. Bueno, son estructuras diminutas en el tálamo de una rata. Estas son estimulaciones que se hacen estereotáxicamente y no siempre le da uno a lo que le tienen que dar. Entonces, este trabajo también nos gustó muchísimo porque las posiciones de los electrodos las hicimos después de que hicimos la verificación histológica. Y la verificación histológica pues, nos dijo que sí, les dimos algunos en el anterior medial, los rojitos, los azules, los verdes en el medial dorsal, algunos, pero otros nos quedaron fuera. Y eso fue un control muy, muy interesante. Esos los agrupamos en otros núcleos del tálamo.
Y cuando hicimos esta agrupación y vimos los resultados, la próxima, buena sorpresa nos llevamos. Cuando eran otros núcleos del tálamo, eran igual que el control. Cuando eran en el anterior medial, la autolesión se aumentaba mucho, y cuando eran en el medial dorsal, no tanto, pero se aumentaba significativamente en los dos casos. Entonces, nos dimos cuenta que estos núcleos eran NMDA positivos. La próxima, y con todo esto, de hecho, nos pidieron de esta revista, porque digamos, nosotros generamos el modelo de inyectar carragenina y que se automutilaran se autolesionaran los animales. Y nos pidió el editor de Brain Research Protocols que publicáramos el modelo, para lo cual, pues, Gabriela Rodríguez Manso nos ayudó, porque una de las cosas cuando pones un modelo de dolor es que parámetros de la fisiología normal del animal no estén alterados, o sea, quiere decir que es un dolor soportable, y ella hizo todos los experimentos relacionados con la conducta sexual, porque ella es la gurú de la conducta sexual, y el resto de mi laboratorio. La próxima. Esto es el control, es una patita normal, aquí hay unos scratches, estos scratches se vuelven más grandes, estas lesiones se vuelven todavía más grandes, entonces la lesión es 0, 1, 2, 3 y 4. Y va en relación esta lesión con la cantidad de carragenina y con el porcentaje de carragenina que tú le puedes meter. Y aquí está, no se comen en el control, o con muy poquita carragenina, y sí se comen con más carragenina. La próxima. Siguiente paso fue, bueno, si también va a estar involucrado el sistema dopaminérgico, pues tiene que haber receptores donde yo creo que están, que es en el cíngulo anterior a donde estábamos estimulando. Y por suerte, un japonés con alma de chino, que ya hizo el trabajo, publicó esto en el 98, que es donde estaban los receptores dopaminérgicos en la corteza del cíngulo. Y aquí tenemos, hay receptores de 1, por supuesto en la sustancia negra y en todos los núcleos basales hay muchísimo, pero sí hay tanto de 1 como de 2 en la corteza del cíngulo. Y en MDA también. Entonces, se estaba empezando a conformar la hipótesis. La próxima. Y en eso conseguimos un medicamento que resultó ser un medicamento que se les dio en una epidemia de gripa muy fuerte que hubo en Nueva York a mediados de los 80, sobre todo a los viejitos, y este medicamento se llama amantadina, un antiviral en principio, que pues los que sobrevivieron a ese evento, y muchos de estos viejitos tenían Parkinson, llegaron con su médico y le dijeron, oiga, pues su antiflu no hizo nada, pero el Parkinson me lo mejoró mucho. Y entonces todo el mundo dijo, a ver, eso está muy interesante. Y empezaron a ver la molécula, y resulta que esta molécula, la amantadina, es un liberador de dopamina, y entonces liberó la dopamina que le quedaba a ese 20% de las neuronas de la sustancia negra activa todavía, pero además es un inhibidor en MDA. Entonces, para mí era como la droga mágica. En un solo chocho tengo un aumentador de dopamina y un inhibidor de la parte excitadora. Eso debe de quitar el dolor, dije yo. Ahora vamos a convencer a los editores de Pain. Y esta fue la tesis doctoral de Alberto, y entonces pues planteamos que había 2 sistemas y que modulaban a largo plazo el dolor de largo plazo. La próxima. Muy rápidamente les digo, bueno, se hizo todo un screening, ponemos antagonistas el NMDA, y entonces resulta que
scores de autotomía baja. ¿La que sigue? Ponemos amantadina y la pusimos en dos grupos distintos, antes de la estimulación, antes del dolor y después del dolor. O sea, normalmente uno no se toma un analgésico antes del dolor, no sabes qué te va a dar. Pero esta es la manera de ver si se potenciaba o no, y sí lo hace. De manera importante, cuando lo tomas es más potente porque no dejas que se desarrolle el problema, y cuando lo tomas post es menos potente, pero vean, estamos hablando de una reducción en un sentido de hasta el 40%, que es los mejores analgésicos, esto es lo que hacen. Entonces estamos hablando de una analgesia no opioide, de una analgesia que está ahí. La próxima. Bueno, luego distinguimos entre si eran receptores D1 o D2. Como bien saben, los D1 son excitadores y los D2 inhibidores. Entonces, cuando ponemos agonistas D1, que es la excitación, pues simplemente no pasa nada. Y cuando ponemos un antagonista del D1, también tenemos un efecto analgésico. La que sigue. Lo hicimos con D2, cuando hacemos agonismo D2, pues tenemos un buen agonismo y dosis dependiente, la que sigue. Y luego también nos fuimos entonces a otro sitio del sistema límbico que también estaba relacionado con esto, que es la corteza de la ínsula. Y lo primero que empezamos a hacer fue pues, lesiones. Entonces esto también fue una tesis doctoral de Ulises Coffin, y lo que hicimos fue lesionar. La próxima, la ínsula. Estas también son lesiones muy puntuales, muy chiquitas, con radiofrecuencia, con todo un instrumental, se hacen estereotáxicamente, y esto es lo que hicimos. La próxima, cuando hicimos lesiones bilaterales de los dos lados, pues la disminución fue la más grande. Cuando se hizo lesión contralateral al sitio inflamado, teníamos esta disminución, y cuando era el ipsilateral tenemos esto. O sea, también tenemos que la ínsula respondía a la parte analgésica del proceso. La próxima. Bien, y luego nos fuimos entonces metiendo a la parte ya de la fisiología molecular y viendo los receptores, la cantidad de receptores y la liberación de dopamina, que era muy importante ver si esto estaba haciéndose. La próxima. Bueno, esto es muy interesante porque, como podemos ver aquí, este es el control y estas son con carragenina la medición de dopamina. De tal manera que cuando me tiene que doler, yo tengo que echar a andar el sistema porque si no, no hay alarma. Y entonces, si en ese momento hay mucha dopamina, estoy bloqueando el sistema. O sea, por lo tanto, tiene que estar inhibido el sistema inhibitorio para que me duela y yo pueda empezar. Pero luego tengo que apagar la alarma, porque la alarma descompuesta del que le están robando el bocho a las 3 de la mañana y no se lo están robando, hace que todo el vecindario se enoje mucho. Pues acá lo mismo, el cuerpo dice, ¿por qué me está doliendo algo que no me debe de doler? Apágate. Bueno, cuando la latencia en segundos de retirada, entre más rápido retiro, quiere decir que me duele más, y es cuando menos dopamina tengo. Cuando la retirada se hace más larga en segundos, es cuando más dopamina tengo. O sea, hay una relación altísima entre la cantidad de dopamina y analgesia y entre la cantidad de dopamina y la respuesta de liberación de dopamina con respecto al dolor. La próxima. Bueno, luego salió esta revista, Molecular Pain, que también fue aspiracional para todos los que hacíamos dolor, porque publicar ahí era
extraordinariamente difícil, tenía un índice de impacto de más de 5, y entonces tuvimos que echar mano de los colegas del instituto y decirle a Patricia de Bortari y de decirle a María Isabel Amaya, oigan, ayúdenme con la parte molecular de expresión de los receptores, que eso no lo hago yo, pero ustedes sí, muy bien, y vamos a ver cómo se están expresando los receptores con el dolor. La próxima. Cuando hay inflamación, y estamos hablando del receptor D2, hay sobreexpresión del D2. Cuando hay inflamación, y estamos hablando del D1, hay muy poquito aumento en el D1. Entonces, el papel fundamental es el D2. La próxima. Pues con todo esto, este fue otro de estas cosas inesperadas de la vida. La IASP, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, cada año hace un libro con los gurús de ese año. Y yo no sabía, pero el doctor Beaulieu de repente me escribió una carta y me dijo, oye, hemos visto tus trabajos sobre dopamina, ¿quieres escribir el capítulo de dolor farmacológico y dopamina para el libro? Y yo me puse contentísimo porque esa es de verdad una deferencia enorme, y por supuesto que lo publicamos, y aquí publicamos todo eso que les acabo de decir, porque era la primera vez que se conformaba de manera muy estructurada cómo era esta analgesia central dopaminérgica. La próxima. En ese capítulo, por primera vez creo que en el mundo, tuvimos la evidencia de que la amantadina sí era un dopamine releaser, como dicen los americanos, es un liberador de dopamina, con este experimento donde ponemos salinas y estamos tomando, es una microdiálisis, eso es un animal que está vivo, que se le está lavando el cerebro literalmente, con unas gotitas muy pequeñitas y con unos filtros muy especiales, y no le duele, para que no se pongan un poco ansiosos, está caminando y así, y nosotros ese dializado lo podemos meter a un aparato y medir cuánta dopamina hay, y era dopamina basal, por eso no se había podido hacer, porque esas medidas eran inferidas, no eran directas, y esta fue la primera vez que se pudo ver. Y cuando pones amantadina, como pueden ver, a los 260, creo que dice aquí, minutos, por ahí, 280 minutos, tenemos el pico máximo de liberación dopaminérgica. Y esto corresponde con la analgesia. Cuando ponemos dopamina directamente en estos núcleos, hay una analgesia de este tipo. La próxima. Bueno, esto también implicó que hiciéramos nosotros nuestro modelo y empezar a jugar con los receptores, tanto inhibitorios como excitatorios. La próxima. Ahora que está de moda que estén dando los premios Nobel, en ese momento le hicieron un homenaje a Arvid Carlsson. Este señor no es ni más ni menos que el descubridor de la dopamina. Le dieron el premio Nobel en el 2002 y le hicieron en esta ocasión en Göteborg, en su universidad, un homenaje por los 50 años de descubrir la dopamina. Y hicieron un congreso, un simposio, que también fue muy lindo porque nos invitaron a la exclusiva, fue un simposio muy chiquito, fueron nada más 200 o 250 gentes a las que habían hecho contribuciones importantes con dopamina en el mundo. Entonces nos invitaron y pues nos hicimos un retrato con el premio Nobel, que por cierto murió hace un año. La próxima. Bueno, con todo esto va la transversalidad entonces. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ponemos esto en el hombre? Bueno, la percepción normal del dolor está aquí, con los receptores que les dije al principio. Pero es un eje que además sobresale.
De tal manera que yo puedo tener dolor en una parte del cuerpo que ya no existe, como vimos anteriormente, el miembro fantasma doloroso. Y en el otro lado es no sentir dolor, no tener incorporado el asunto. Y entonces son los síndromes de indiferencia congénita de dolor. O esto del Lesch-Nyhan también, no es lo mismo. El síndrome de indiferencia congénita es una disautonomía, y hay algunos, va del 1 al 4, las disautonomías, que, como digo yo, unos están no cableados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no tienen el receptor y que no tienen el alambre, los nervios, que conectan ese receptor con el sistema nervioso. Bueno, pues eso es ni modo. No están mal hechitos, muy mal hechitos. Pero hay otros, sobre todo el tipo 4, que no está tan mal hecho. Sí es una disautonomía. Pero se empezaron a hacer estudios de los cuales también nosotros contribuimos, ahorita les voy a decir con qué, y resulta que sí está alambrado y que sí tiene los receptores. La próxima. Bueno, lo del miembro fantasma, pues es para mí es una maravilla, pero debe ser un infierno. Se conoce desde tiempos inmemoriales. Los reportes más sistemáticos, en realidad, esta historia es maravillosa porque fíjense que Mitchell fue un médico de la Guerra Civil Española, de la Guerra Civil Americana, perdón. Y en la Guerra Civil Americana pues hubo muchos amputados. Y al estar en el campo de batalla, él recibía, después de amputarse, pues el reporte de que sentían todavía el miembro y que además tenía posiciones bizarras y así. Y entonces, para poder validar eso, bueno, fíjense el estigma. Si yo digo que siento algo que ya no está, pues todo el mundo va a empezar a dudar de mi salud mental. Y entonces hizo algo muy interesante. Fue al Atlantic Monthly, que era un periódico de mucho impacto en Estados Unidos en ese momento, y hizo una convocatoria que todo aquel veterano de guerra que tuviera sensaciones extrañas en el miembro fantasma, escribiera al diario y relatara en muy poquitos párrafos cuál era la sensación extraña. Bueno, la sorpresa fue que llegaron cientos de cartas de veteranos relatando sus cosas. Entonces, esa fue la manera en la que él armó, y fíjense ya desde entonces contra el estigma, un dossier de un síntoma que es fantasma. ¿Cómo sé que me está diciendo la verdad? Pero resultó que había una gran cantidad de gente que tenían antecedentes y que además el síntoma era muy parecido. Prácticamente a todos, además de tener el miembro fantasma, les dolía. Y era la próxima. Bueno, hoy sabemos que parte de nuestra organización somatosensorial, genética, está en la corteza motora y en la corteza somatosensorial. Y este homúnculo que lo descubrió Painfield, este neurocirujano en los 50s en Canadá, a donde lo que hizo fue estimular cada una de estas partes con electrodos a cráneo abierto y ver cómo en el caso de la corteza motora se movían y por lo tanto pudo hacer estos monitos. Llama mucho la atención que entre la mano, la cara y la deglución ocupa prácticamente el 80% de la corteza. Ese es otro cuento que luego otro día vamos a hablar de él. Pero pasa algo muy interesante. En este arreglo, los genitales, tanto los masculinos como los femeninos, están aquí. Y la pierna está aquí. ¿Qué creen que pasa cuando a un diabético le amputan la pierna o le amputan el pie? De repente, el diabético, que nada más le amputaron el pie, sí puede hacer el amor. ¿Y qué creen cuando hace el amor? ¿Qué hace? Dice, ay doctor, siento el pie. Claro, le quitaron el pie, hay remodelación de la corteza, esto se queda blackout, ya no tiene información sensorial,
Y entonces el campo sensorial de los genitales aumenta e invade donde había el pie. Y cuando usas el campo sensorial de los genitales, pues estás activando donde había un pie. Esto lo reportó Ramachandran. La próxima. El sistema límbico juega un papel muy importante. Y dentro del sistema límbico está esto, que es la corteza insular. Es parte de la corteza que está metida allá adentro, se llama insular porque es una isla que está metida dentro de, y es parte, quedó metida allá adentro porque no es parte de la neocorteza, en realidad. La neocorteza la envolvió y se puso ahí, pero ya era una corteza importante. Bueno, juega un papel muy importante para dar la qualia, la calidad sensorial del dolor. La próxima. En los 60s, a los pacientes que ya no respondían, sobre todo a morfina y que tenían un cáncer terminal, había un recurso quirúrgico que era el cíngulo anterior, destruirlo o quemarlo. Y entonces a estos pacientes al día siguiente les preguntaban, ¿cómo está tu dolor? Y decía, no, sé que me duele, sé perfectamente dónde, pero ya no me importa. O sea, le quitaron el componente afectivo desagradable del dolor y podía vivir las últimas semanas de su vida sin la alarma puesta todo el tiempo. Le desconectaron la alarma. Entonces, ahí fue una pregunta extraordinaria que vino de la cirugía nerviosa, la próxima. Y cuando tuvimos las herramientas poderosas para preguntarle al cerebro, ¿cómo te activas? ¿Qué activas? Esto es deoxiglucosa, este es un trabajo ahora ya clásico del grupo de Rainville, del 67 es deoxiglucosa, y entonces aquí lo que hace es un engaño psicofísico muy interesante. Le dice a pacientes, les dan una inducción de sueño, y le dicen, esto que te voy a poner, esto que vas a sentir de calor en la mano, es muy desagradable. Y a los que fue muy desagradable se les activó el cíngulo anterior, mucho. Y a los otros le dijeron, esto es desagradable, pero poco desagradable. Esto. Resulta que era la misma temperatura. Y entonces fue la primera vez en la cual algo qualia era posible medirlo y cuantificarlo. Y esto mismo pasaba con el área de la corteza insular. Entonces, a mayor desagrado y a menor desagrado simplemente por dar una respuesta verbal. La próxima. El grupo de Cogil llevó esto un poco más allá, también hizo un experimento psicofísico muy interesante, una parrillita en la mano que ponía 5 grados, que es, como advertimos, doloroso, y por supuesto el cíngulo anterior se activa y la ínsula también se activa. 20 grados, que es temperatura normal, no se activa el cíngulo anterior. 40 grados, no se activa el cíngulo anterior. 47 grados se activa el cíngulo anterior. Parrillita es el engaño psicofísico y tiene unos que están a 20 grados y otros que están a 40 grados. Ninguno de los dos son nociceptivos, pero da la sensación de ser desagradable ese tipo de engaño psicofísico, y aunque ninguno de los dos es nociceptivo, se activa también el cíngulo anterior. Entonces, esto nos está hablando de que el cerebro tiene manera de sensar la realidad, pero también tiene manera de percibir lo desagradable y de otorgarle una qualia. La próxima. Fíjense qué curioso. Se hicieron primero los aparatos para ver las imágenes cerebrales en el hombre, y los animales llegaron después. Estos fueron los primeros, el grupo de Tuor, a donde le pone formalina en la pata y se activa el cíngulo anterior de la rata.
Estimulación térmica, el grupo de Haas, 6 años después, y también se activa el cíngulo anterior de la pata. Un dolor visceral, se activa el cíngulo anterior. La próxima, la ínsula, también se activa con estas estimulaciones. Entonces, cuando yo vi esto, dije, híjole, quiero ese juguete, por supuesto. La próxima, y me dijeron, sí, vale $9 millones, haz un proyecto para CONACYT, y a lo mejor para el 2032 te lo aceptan. Por suerte alguien ya había hecho el trabajo y en la UAM obtuvieron un aparato de estos y me lo prestaron, que además es lo más lindo. Y entonces hicimos una serie de experimentos con ellos. Precisamente aquí la pregunta no era tanto que se activara o no la neuromatriz del dolor, sino cómo era el inicio de la denervación. ¿Qué pasaba en el cerebro en el momento de denervar? ¿Qué había? Sospechábamos todos que era una supersensibilidad, que había, no se sabía. Entonces hicimos un paradigma, creo yo, muy interesante, a donde nuestros ROIs, nuestros puntos de interés era anterior del cíngulo, la somatosensorial 1, el tálamo, la ínsula y el área tegmental ventral. Y esto es, pues, el control. Este animalito, no les voy a explicar todo el sistema, pero teníamos la manera de una pata con una manga, ponerle agua caliente, agua a 49 grados, para poderlo estimular con termonocicepción, y todo un sistema para poderle, además el animal estaba anestesiado, lo podíamos denervar, podíamos hacer el corte de nervio. Entonces, lo primero que me van a decir, bueno, si estaba anestesiado, pues porque le duele, ¿no? Muy buena pregunta. Lo anestesiamos con un anestésico, con uretano, que es un anestésico disociativo, o sea, me deja intacto toda la parte periférica y solo la parte, o sea, la activación que estamos haciendo aquí, y me lo preguntó el editor, me dijo, bueno, ¿a los animales les duele? Y la respuesta es sí. Sí le duele, porque si no, no vería nada. ¿Le duele mucho? No creo, pero no sé. Pero luego, pues necesitamos saber, y luego de esto, pues el animal se muere. Entonces, lo hicimos con muy poquitos animales, lo hicimos nada más con una N mínima, no llegó a 10, y lo que pasó fue esto. Esta es la termonocicepción con la manguita, y como pueden ver, pues se activa lo que pasó con los demás, se activa el cíngulo, se activa la somatosensorial, se activa el tálamo, se activa la ínsula y se activa el VTA. Pasa la estimulación térmica y vuelve más o menos al control, menos aquí. Aquí se queda activado, muy activado. Y aquí, en este tiempo cero, es justo cuando hacemos la denervación, y lo que sucede ya longitudinalmente, estos son 70 minutos después, pues es un incendio, queda activadísimo. Sobre todo queda activado el VTA, que es cuando empieza a echar a andar la dopamina. La próxima. Este es un síndrome que me tocó en suerte de verlo, que me lo mandaran, diagnosticarlo. De insensibilidad congénita de dolor. Llegó con un diagnóstico de Lesch-Nyhan, hicimos todas las pruebas y, como pueden ver, no tiene los labios por habérselos automutilado. La próxima. No tiene la punta de la lengua. La próxima. No tiene algunas puntas de los dedos. La próxima. La próxima. ¿Y qué hicimos? Bueno, este hombre se fracturó en un momento dado, lo atendieron en el GEA, como ahí tenía espías, me dijeron, lo van a operar, le van a reducir la fractura, y corrimos, y junto con la doctora Marta León, fijamos un pedacito de nervio que me regalaron ahí, e hicimos la microscopía electrónica
de este individuo. Y como pueden ver, este es un control y este es el paciente y tiene fibra C, estas fibras amielínicas o oligomielínicas que llevan el dolor. O sea, este es de esos que sí están alambrados. La próxima. Bueno, es a mayor aumento, aquí están sus fibras amielínicas, las fibras C, la próxima. Y una de las características para esto es que tengan glándulas sudoríparas. Estos síndromes normalmente no tienen glándulas sudoríparas y este también tenía glándulas sudoríparas. La próxima. Bueno, lo metimos al resonador y el control, la prueba que hicimos fue con termorregulación, termodolor, y pues se activa el cíngulo anterior y la somatosensorial contralateral, y en nuestro paciente no se activa. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta con esto es de que sí tiene sensación. Si tú le picabas con un alfilerito, tenía reflejo de flexión, pero había una desconexión funcional. El tálamo lo tiene activado, pero no tiene activada el cíngulo. Llegaba hasta el tálamo la sensación, pero ya no llegaba al cíngulo. Entonces había un problema de anosognosia en términos terminales. La próxima. Y luego salió publicado este trabajo, que me puso muy contento. Todos estos experimentos los hicimos antes que Danziger en el 2009 publicara esto, que es justamente controles sanos. O sea, les enseñan los meten al resonador y les enseñan esta fotografía que es una tijera de jardinero cortando un dedo. Entonces todo el mundo dice, ¡ay! Y por supuesto los controles dicen, ¡ay! Y se les enciende el cíngulo y se les enciende la ínsula. A los pacientes con síndrome de insensibilidad congénita también se les enciende el cíngulo y la ínsula, porque dicen, bueno, ahí hay daño. Pero cuando les enseñan esta foto, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué le pasa a este? Pues le duele. Y ellos nunca han sentido dolor, congénitamente insensibles al dolor, por lo tanto no saben qué significa, por lo tanto no se activa. O sea, hay algunos que no son empáticos. Debe haber, voy a buscar de estos en la Cámara de Diputados y Senadores. La próxima. Por último, un trabajo que se publicó en Affective Disorders, con todo el crew de aquí, con la parte clínica. Estos son pacientes que traen depresión fuerte, Hamiltons por arriba de 18, sin tratamiento, y les hacemos una prueba de dolor, se llama Cold Pressure Test, meter la mano a agua fría. Y miren lo que pasa, se les activa la parte límbica, pero brutalmente. O sea, tienen una sensación de percepción de dolor aumentada. Estos pacientes, después de darle su tratamiento antidepresivo adecuado, tienen una activación adecuada del dolor. La próxima, y ya para terminar, pues dolor sin emoción no es alarma. A ellos no les está doliendo nada, no les está pasando nada, simplemente están viendo que esto está sucediendo. O sea, el dolor se puede trasladar, sí, es el mismo, y es el mismo mecanismo de lo que han llamado dolor central o el dolor causado por una pena y una pena ajena. Sí es el mismo y es el mismo circuito y tienen las mismas consecuencias. La próxima. Bueno, finalmente, este es mi equipo actual, es Karina, es Ulises, es Orlando, Juan, que ya tampoco está, y Bernardo, que nunca quiere salir en las fotos, por eso no está Bernardo aquí. Gracias.